Lachodibes, Egunon, buenos días. En este Día Internacional del Pueblo Gitano, 8 de abril, lo primero, agradecer siempre vuestra presencia en este día que es tan significativo para el pueblo gitano. Gitanos en caravana vienen desde el horizonte mientras nace la mañana. ¡Ay, ay, ay! Hoy, 8 de abril, volvemos a conmemorar el Día Internacional del Pueblo Gitano en Pamplona, en la vieja Iruña, a orillas del río Arga. El pueblo gitano constituye en Europa una de las comunidades más numerosas, más históricas y más representativas de la cultura europea. El Premio Nobel de la Literatura Günter Grass decía que los gitanos son los verdaderos europeos, ya que están presentes desde el siglo XII en este viejo continente. En la península ibérica, en España y en Navarra, se tiene constancia de la presencia de la comunidad gitana desde el siglo XV. Durante siglos, la estructura básica que ha definido al pueblo gitano y a la cultura gitana es la familia, con valores como la solidaridad, el respeto a los mayores, con una cultura de paz, de supervivencia y de resistencia, y en contacto permanente con la naturaleza. En España y en Navarra, desde el siglo XV al siglo XX, se promulgaron más de 280 leyes, pragmáticas, decretos, reglamentos y medidas de excepción específicas contra los gitanos y las gitanas. Todo ello ha dejado secuelas importantes en la autoestima colectiva del pueblo gitano. También ha marcado la forma de relación de mayorías hacia minorías, de opresores hacia oprimidos. En España, la Gran Redada de 1749, también conocida como Prisión General de Gitanos, fue un intento de exterminio. Y en Europa, en la Alemania nazi, más de 500.000 gitanos y gitanas fueron exterminados. Para comprender en la actualidad el concepto del antigitanismo, debemos eliminar la miopía social e institucional, a la que han sido sometidas la cultura y la historia del pueblo gitano. Tenemos que ponernos unas lentes adecuadas, necesitamos mirar con unas gafas apropiadas, que favorezcan una mirada limpia, que pongan luz a siglos de persecución, opresión, asimilación forzosa e intentos de exterminio, para que no se queden en el olvido y para que tampoco se conviertan en el único argumentario. Los gitanos y las gitanas somos un pueblo resistente y resiliente, con ADN de supervivencia, con capacidad de adaptarnos positivamente a las situaciones más adversas. Brilla el sol en tu zarcillo. Brilla el sol en tu zarcillo.